Muy bien, para empezar rápidamente, con gusto. Hoy vamos a hablar una meditación pequeña sobre la iglesia y el Estado. Voy a hablarles de política. Saben que últimamente estamos hablando de tabúes que hay en la iglesia del Señor y nos han hablado de algún tabú que recuerden que nos han hablado de la violencia, ¿verdad? De la sexualidad. Hay mucho tabú en esas áreas. Pues en la política también, en la iglesia hay ciertos tabúes que la idea es hoy poder desecharlos, poder quitarlos. Pero antes tengo 3 premios. ¿Quién quiere ganárselos? Tengo 3 preguntas y el que venga primero aquí la conteste, pues se lleva uno de esos premios. La primera pregunta que les voy a hacer es fácil, pero tiene que venir acá. ¿Cómo se llaman los principales poderes de la República? 1, 2, 3. Tienen que venir acá, si no, no se ganan el premio. Muy bien, aquí viene una niña. Por acá. Tío. ¿El qué? Ejecutivo. Ajá, ¿cuál otro? Al micrófono. Solo ese se sabe. Alguien rápido, tiene que venir rápido, porque tenemos poco tiempo. Corra por acá, por acá. ¿Cuáles son los principales poderes de nuestra república? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Perdón? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, un aplauso. Escoja uno de esos 3 premios y puede retirarlo en uno de los shinamos. Segunda pregunta, fácil, fácil, fácil. ¿Cuáles son los últimos 4 presidentes antes de Carlos Alvarado? Cuento, 1, 2, 3, 4. Si no, yo me llevo el premio. De por sí es un premio de un chinamo, me lo logro yo. Los últimos 4 presidentes antes de Carlos Alvarado. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, hay un premio menos. Bueno, ok, venga. Vamos a ver. Vamos a ver si los pegan. No me acuerdo el nombre completo. Bueno, Carlos Alvarado. No, antes de Carlos. Luis Guillermo. Laura Chinchilla. Ajá. Oscar Arias. Ajá. Uy, ese sí está rudo. Está uno de ganar. Está uno de ganar. Pacheco. Ajá. Pacheco. Muy bien. Puede coger uno de los premios. Excelente. Y la última pregunta. ¿Cuál fue el último pueblo de Costa Rica que se constituyó en cantón? A la 1, no digan de ahí, tienen que venir. A la 1, venga, el que sabe, el que quiere ganar viene. A las 2 y a las 3. Aquí tenemos una respuesta por acá. Río Cuarto. Perfecto, Río Cuarto, tomen. Es el cantón número 82 de Costa Rica. Cantón número 16, ¿de qué provincia? De Alajuela. Eso nos demuestra un poco qué tanto conocemos de nuestro país, qué tanto conocemos de nuestra política. ¿Verdad que sí nos inquieta? A veces no tomamos tiempo para reflexionar en esas cosas que son nuestras, pero sí cantamos Soy Tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque llevo a Costa Rica en el alma, pero a veces eso podría identificarnos a nosotros o podría ser que no. Es un poco de lo que queríamos compartir hoy. Esta es nuestra nación, es nuestra tierra. Para los que no son costarricenses y viven entre nosotros, bueno, hoy esta también es tu tierra, es tu nación, es el lugar donde estás viviendo y debemos aprender sobre ella, llevarla en el corazón y trabajar hacia ella. Muy bien, pero ¿cuál es el tabú en las iglesias cristianas acerca de la política? ¿Cuál es el tabú? Pues el tabú es que muchos cristianos piensan que la política es mala, que un cristiano no puede relacionarse con política, que un cristiano no puede involucrarse en la política. Pero antes quisiera decirle o quisiera compartir con ustedes qué exactamente es la política. La política es
las decisiones toma de decisiones para buscar el bienestar. Yo entiendo, yo sé y ustedes también saben que a veces no lo hacen de la mejor forma, que a veces lo hacen de mala forma y trae sus consecuencias a la nación. Pero la política no solo se lleva a cabo en la nación, la iglesia como tal tiene sus políticas para buscar el bien común de la congregación y de nuestro pueblo, de nuestra ciudad y de todos aquellos que están cercanos a nosotros. Las empresas tienen sus políticas de trabajo a la cual los empleados deben acogerse para buscar el bienestar de esa empresa. Las familias también tienen políticas. Cuando sus papás junto con sus hijos se reúnen y toman decisiones para el bien común de la familia, esos son políticas. Y hoy lo que queremos pretender o echar abajo es ese tabú de que la política es mala. Y antes de llegar a ese punto se lo voy a mencionar. Nosotros, Comunidad Carismática de Amor, nosotros como iglesia local, no podemos dirigir a este pueblo a que dé su voto sobre X candidato a presidente. Por cierto, están poniendo ahí los puntos, pero yo creo que los voy a dar hoy ahí un poco desacomodados, entonces no se preocupen. Si tienen el punto ahí, anotan lo que captan del punto y si no, seguimos adelante. Como iglesia no podemos decirle a ustedes tienen que votar por X candidato. Eso no podemos hacerlo. Así no funciona. Pero individualmente sí podemos motivarle a ejercer una parte de ese deber patriótico que tenemos de ir a votar por un candidato para elegir un presidente y hacerlo en el esfuerzo, en la mejor manera de que sea el mejor candidato que pueda dirigir este país, que pueda traer el mayor bienestar a este país. Muy bien, la política son esas directrices, esos pensamientos, esas decisiones para buscar la paz, para buscar el bienestar, para ser de bendición para la nación. A veces es muy difícil, o más bien la pregunta es ¿por qué es tan difícil a veces gobernar o tomar decisiones correctas? Bueno, yo creo que todos entenderíamos como cristianos de que hay un problema serio en medio de nosotros que es el egoísmo. A veces es un poco difícil entender que el bien común está por encima de mi propio bien. Si eso lo traemos a la familia, al nivel de la familia, tenemos que entender que aunque yo sea el papá, el bienestar de la familia está por encima de mi propio bien. Por eso hablamos del tabú de la violencia. Hoy en día arrastramos cadenas muy grandes, sobre todo los hombres, de machismo y que nos afectan, y a veces las decisiones las tomamos nosotros y hemos oído la expresión, aquí el que manda soy yo y aquí se hace lo que yo digo. Y eso no es democracia. Entonces vean cómo la política también se puede llevar al seno del hogar, al seno de la familia. A veces es difícil tomar esas decisiones porque tenemos una conducta egoísta. La naturaleza pecaminosa del ser humano es una tendencia a ser egoísta y a buscar mi propio bien, aunque el otro esté mal. Y en la política del Estado, del gobierno, a veces cuesta por eso, porque hay grupos que están buscando su propio bienestar a expensas de la demás población. Y no crea, yo sé que somos muy criticones. Dijo alguien que era el segundo mayor deporte de Costa Rica, el ser criticones con todo lo que tiene que ver la política y el gobierno. Pero está bien, tenemos que ser críticos, tenemos que denunciar, pero también tenemos que entender, ser claros que al final los que están puestos ahí son hombres comunes y corrientes, estudiados sí, tal vez, preparados sí, tal vez, pero son gente que arrastra un montón de cosas igual que nosotros. Y los hemos puesto ahí para que nos gobiernen. Y a veces lejos de estar criticando, más bien deberíamos hacer una labor muy especial que debemos hacer como cristianos, que ahorita la vamos a ver. Muy bien. Lo más importante, ¿habla la Biblia acerca de la política? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos dará la Escritura algunos indicios acerca de la política?
Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos a cuántos meses de elegir presidente y diputados para el país. A 4 o 5 meses, creo. Quiero leer un pasaje, si lo quieren anotar ahí, porque es bien interesante, en Deuteronomios 17:14. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de 330 años, creo que estuvieron de esclavos en Egipto, Dios los saca de Egipto y los trae a Canaán para formar un pueblo. Y Dios empieza a darle leyes para que ellos se gobiernen, se rijan. Empieza a darle las políticas para gobernar al pueblo de Israel. Y oiga lo que le dice Dios al pueblo de Israel cuando ya estaban en la tierra prometida, en Canaán. Dice, cuando venían hacia esa tierra y Dios trae leyes para ellos. En Deuteronomio 17:14. Oiga, quiero que presten atención, porque esto se escribió hace cerca de 6,000 años. Y para que entiendan la vigencia que podría tener hoy en día para nosotros. Dice, cuando tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios, que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne así como tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. ¿Qué querrá decir eso? Yo creo que lo que Dios le estaba diciendo, tiene que buscar a alguien que se identifique con el pueblo, alguien que sea del pueblo, alguien que conozca las necesidades del pueblo, alguien que entienda lo que hay que hacer para ser de bendición hacia ese pueblo. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Egipto, recuerden que es un tipo del mundo, un tipo de nuestra vida de pecado. Y el Señor nos dice, no vas a gobernar, no vas a poner a alguien a gobernar que se devuelva a sus prácticas anteriores para guiar a ese pueblo. Cuando el rey tome posesión de su reino, no vuelvas más por el camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de plata. Oiga, un requisito que Dios ponía para el que iba a gobernar sobre Israel: no acumulará grandes cantidades de plata, no se enriquecerá a costillas del pueblo. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, de las escrituras, de lo que habían dicho los profetas, de estas leyes, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras que está en la ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Qué interesante, ojalá así se cumpliera, ¿verdad?, sobre nuestros gobernantes. Todos entendemos, ¿verdad?, que no tenemos rey, pero sí tenemos un presidente, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Qué lindo si ahí se aplicara estos principios bíblicos. ¿Qué más dice la palabra sobre los gobernantes? 1 Timoteo 3:17. Si lo tienen ahí lo pueden buscar, es una palabra bien interesante. Si bien no está hablando, 1 Timoteo 3 del 1 al 7, no tiene 17. Aquí está hablando de los gobernantes de la iglesia, pero también es una forma de explicar lo que Dios quería o lo que Dios pretendía de aquellos que nos gobiernan. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, ser anciano, ser dirigente de la iglesia, una noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo de dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido,
no sea que se vuelva un presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Yo entiendo a la luz de la palabra que son los requisitos que Dios quería que estuvieran sobre los que gobiernan sobre un pueblo, los que hacen política para un pueblo, los que buscan el bienestar de un pueblo. Ya sea la iglesia, ahora si lo aplicáramos esto a la casa, si aquí en lugar de obispos o ancianos dijera, si quiere ser un padre de familia debe tener estos requisitos. Y vuélvalos a leer usted en la casa y evaluémonos si como padres, como madres de familia tenemos esos requisitos. Eso es lo que debe tener un gobernante. Hechos 6:3, hay otro pasaje, no lo vamos a leer, pero también habla cuando en un momento los apóstoles dijeron, hay gente necesitada en la iglesia y nosotros estamos dedicados a enseñar la palabra. Necesitamos que busquen gente que pueda hacer la canasta del amor, que pueda dar las ayudas a las viudas, a los necesitados. Y ahí viene un montón de requisitos que también pidieron para esa gente. Era una función de servir. Igualmente pedían que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran personas de buena moral. ¿Qué más nos enseña la Escritura? Vamos a ver. Por cierto, quiero preguntarle a los jóvenes de 18 años para arriba, ¿quiénes tienen más de 18 años aquí? Ok, pues que los acaba de cumplir. O más bien la pregunta es, ¿cuántos de ustedes va a ser la primera vez que emitan el voto? Hay varios, ¿verdad? Bueno, esta enseñanza es muy para ustedes. Ustedes tienen que aprender a tener el criterio a quién van a elegir. Ahora recuerden que su voto es secreto. Puede ser que su papá, su mamá le diga, vote por X candidato o no vote. Pero ustedes como jóvenes que están creciendo, que van hacia la madurez, tienen que aprender a tener criterio para saber elegir. En las escrituras desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios enseña, cuando leemos del pueblo de Israel en Jueces, en Reyes, cómo cada vez que el pueblo de Israel tenía un rey, tenía un juez que les guiaba, y esos jueces, esos reyes actuaban bien, generaban bendición sobre el pueblo. Pero cada vez que un juez o un rey se apartaba de los caminos de Dios, generaba problemas para el pueblo. Por eso es que le digo, la escritura sí habla de la política. Y en este caso nos está hablando a nosotros porque somos nosotros los encargados de elegir los próximos gobernantes de este país. Somos los encargados de emitir el voto. Yo sé el tabú que les decía antes. Hay muchos cristianos que no van a votar. No deciden votar. Pero posiblemente como cristianos también somos uno de los criticones después por el tipo de gobernante que fue electo. Ahora, a veces uno piensa, pero es que mi voto no hace la diferencia, mi voto no determina. Pero si así pensáramos todos, entonces nadie iría a votar. Yo tengo la responsabilidad como buen tico de corazón ir a emitir el voto. Y los que no son costarricenses y ya han adquirido la nacionalidad también pueden ir a emitir su voto. Tengo esa responsabilidad, esa responsabilidad cívica y debo pedirle a Dios que me guíe. Ahora hay algo interesante. Yo a veces no entendía cuando alguien me decía, pero es que ore a Dios para que le guíe por quién votar. Y seguramente yo voy a orar a Dios para que me guíe por quién votar, pero no voy a votar por el que va a votar José. Y José también oró a Dios para que le guiara por quién votar. El problema no es por quién vote. Debes emitir el voto, debes pedirle dirección a Dios, pero posiblemente no vamos a votar todos por el mismo. O Dios no nos va a bajar y nos va a decir, CCA, voten todos por este candidato. No, yo creo que Dios se mueve de muchas formas. Como cristianos debemos pedirle esa directriz. Es posible que gane o no gane su candidato, su partido político. Pero yo tengo la conciencia tranquila que pedí dirección a Dios y Dios me guiará por quién votar.
Y Dios cumplirá su propósito a través mío. No sé si me explico. Dios no nos va a decir a todos voten por X candidato. Cada uno va a tomar su decisión. Esas son decisiones personales. Por eso le decía, como iglesia no podemos decirle vaya y vota por X candidato. No, usted individualmente o como familia pueden decidir. Muy bien, otro pasaje que quiero leerles, muy conocido, solo se los voy a mencionar, no lo vamos a leer. En Mateo dice la palabra de Dios que llegaron los fariseos, creo, o algunos judíos delante de Jesús y le dijeron: Señor, ¿es permitido o usted aprueba que nosotros le demos los impuestos al Ministerio de Hacienda que tantos impuestos nos han puesto? El Señor le pide a ellos una moneda y le dice: ¿de quién es esta cara? ¿O de quién es esta imagen que tiene? Y le dicen: del César, era el emperador. Y Dios dice algo bien interesante, y aquí es donde creo se ha dado el tabú en las iglesias. El Señor le dice una frase muy conocida: den al César lo que es del César. ¿Y qué más? Entonces aquí es donde a veces se ha creado la división y nosotros decimos: nosotros somos los cristianos, nosotros le vamos a dar a Dios lo que es de Dios. Los que no son cristianos, que le den al César lo del César. Pero yo creo que eso no era lo que estaba enseñando Jesús. La moneda es una misma moneda, aunque tengan dos caras. Las dos caras pertenecen a la misma moneda, no se pueden separar. Cuando Jesús le dice, y parte de lo que yo entiendo que Él les quería enseñar es esto: la Escritura dice que nosotros pertenecemos al reino de los cielos, que somos aquí como extranjeros, que estamos por aquí de paso, pero un día estaremos con Él en el reino de los cielos. El mismo Jesús dijo, cuando Él oraba por los discípulos, por los de su tiempo y por nosotros, Jesús decía, o en la oración decía: Padre, yo no pido que los saque del mundo. Estoy hablando de los hijos de Dios, de los cristianos, de los que deciden seguir a Jesús. Y Él oraba así: Padre, yo no pido que los saque del mundo, que los aparte, que los emburbuje, que los ponga aparte de toda la demás gente mala, como decimos nosotros, de la gente pecadora. No, Él lo que decía era: Señor, yo lo que pido es que los guardes del mundo. Y yo creo que lo que Jesús nos quiso enseñar con la moneda de dos caras es que nosotros tenemos una doble vivencia. Para los jovencitos que les gustan las películas ¿de qué será? Es como vivir en dos dimensiones. Es como tener un mover entre dos dimensiones. Una es mi vida espiritual. Cuando yo le he entregado mi corazón a Dios, cuando yo he decidido seguir a Dios, ok, ahí tengo mi ciudadanía en el reino de los cielos. Esa es mi fe, esa es mi confianza. Si muero hoy, voy a vivir con el Señor. Esa es mi confianza, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Jesús ha hecho por mí. Pero mientras esté sobre esta tierra, camino sobre esta tierra, como en esta tierra, trabajo en esta tierra, convivo con la gente de esta tierra, vivo con la familia en esta tierra. Entonces esas son las dos caras de la moneda. Y lo que Jesús está diciendo es: viva su vida en esta tierra, en lo terrenal, pero no me deseche a mí. Ya Él lo había dicho en una vez cuando le llegaron a preguntar también sobre el diezmar a Jesús. Y Jesús le decía a los fariseos: ustedes diezman hasta lo mínimo, siembran una mata de comino, apartan el 10% y lo diezman, qué bueno. Pero ustedes no saben hacer misericordia, no saben ayudar al necesitado. Y Él les dice: hagan una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo creo que esa es la enseñanza de la moneda de dos caras. El Señor nos está diciendo: somos cristianos, nuestra mirada puesta en Dios, pero tenemos un deber patriótico sobre esa tierra. Tenemos un deber de elegir nuestros candidatos, los mejores. Tenemos un deber cívico de elegir a las mejores personas para que nos gobiernen. Esas son las dos caras de la moneda. No puedo apartarme, no puedo emburbujarme. No puedo decir: yo como soy cristiano no me meto en esos asuntos, no tienen que ver conmigo. Lo mío es la iglesia, lo mío es congregarme. El Señor lo que dice es: hagan una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque usted tiene que comer aquí, tiene que trabajar aquí, tiene que pagar impuestos aquí.
Entonces estamos en una vida natural, pero también estamos conectados a una vida espiritual. Hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Esas son las dos caras de la moneda. La iglesia tiene un llamado muy importante, ¿verdad? En la Biblia, a ser la sal de la tierra. Jesús dijo, ustedes son la sal, son las que le dan sabor. Bueno, si estuviéramos comiendo un tres leches, podríamos decir, Jesús es el azúcar de la tierra, ¿verdad? Qué rico. Ahí quedan tres leches todavía. Somos la sal de la tierra. El funcionamiento de la sal es tanto dar sabor como preservar. Tenemos que entender y tener claro, ningún gobernante va a traer paz sobre la tierra, ningún gobernante va a poder lograr todos esos objetivos que uno quisiera sobre la tierra, porque finalmente, como dije antes, son humanos, cometen errores, se equivocan, son gente que a veces cargan cosas negativas en sí, están envueltos en muchas cosas. Nuestra mirada está puesta en el Señor y por eso la palabra de Dios nos llama a ser nosotros los entes que produzcamos cambio en esta tierra. Tenemos que elegirlos a ellos, sí, pero tenemos que permitir que nuestra vida cristiana produzca esos cambios en nuestro país, en nuestra nación, en nuestras comunidades. Muy bien. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? ¿Qué nos corresponde? Aparte de emitir el voto, aparte de elegir nuestros gobernantes. Hay un pasaje, ok, aquí lo encontré. En Timoteo, en la primera carta de Timoteo 2, versículo 2, 1 y 2. Quiero casi concluir con esto, pero quiero que le presten atención. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le dice esto: así que recomiendo ante todos que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Yo no sé si usted le ha puesto atención a este pasaje porque muchas veces se ha mencionado. Bueno, está hablando del orar, del pedir, del interceder. Por ahí hay otro pasaje en Pedro, no sé si están por ahí anotados, ¿sí? No. En Pedro, donde habla de que oremos por nuestro gobernante. Hay otro que habla de respetar al rey. Ahora uno podría decir, sí, pero ya tuviera Israel a don Carlos, ¿cómo se llama el presidente? Ya hubieran tenido ellos a don Carlos Alvarado, a ver si hubieran dicho esto mismo. Pues déjenme decirle una cosa, cuando los apóstoles escribieron esto, estaba sobre el dominio de un imperio, quien imponía a los reyes en los pueblos y gobernaban con mano de hierro. Así se forja un imperio, es la única forma. Y es interesante, no tenían las bendiciones que tenemos, antes lo mencionó creo Gaby, el hecho de tener libertad de culto debería ser uno de los más grandes agradecimientos que deberíamos darle a Dios. Cuando hay pueblos que no pueden congregarse, no pueden venir a CCA, no se le permite, son perseguidos. O pueblos donde la gente no puede expresar. Miren, nosotros podemos aquí hasta criticar al presidente y en Facebook y en WhatsApp y en todo lo criticamos. Aún esa libertad que no es tan buena, más bien el libertinaje, pero aún esa libertad la tenemos como país, como nación. Pero sobre todo el tener un país con libertad de culto, eso es una de las más grandes bendiciones que tenemos. Ok, el pasaje dice, habla de orar por las autoridades, pero dice, oren por los gobernantes para que tengan paz y vivan una vida piadosa y digna. ¿Sabe qué quiere decir eso? Necesitamos tener un buen gobernante sobre Costa Rica para vivir una vida cristiana más fácil. El orar por nuestros gobernantes para que haya paz sobre este país nos va a facilitar llevar una vida piadosa, una vida buena, una vida santa. Si nuestros gobernantes se alejan de los principios de Dios, nuestra vida cristiana se nos va a complicar. ¿Entienden la razón por qué debemos
orar por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestros legisladores, porque la paz que haya sobre este país nos va a facilitar vivir nuestro cristianismo y transmitir la palabra de Dios a mucha gente. El día que eso se nos acabe, se nos va a complicar. Nos va a ser más difícil ser cristianos. No sé si lo logran entender así, pero eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: oren por sus gobernantes para que tengan una vida de paz y puedan vivir una vida piadosa. Eso significa elegir buenos presidentes, eso significa elegir buenos diputados. ¿Sabe que en este momento, para estas elecciones del 2022, hay más de 20 partidos o 20 candidatos a la presidencia? Y otro tanto igual de partidos para elegir diputados. Hay bastante en donde elegir. Pero todo termino con esto. Hay algo que usted y yo debemos hacer, es adquirir entendimiento. Yo sé que a muchos no les gusta la política. Yo sé que a muchos no les agrada oír un debate. Pero entonces, ¿cómo vas a saber a quién emitir el voto? Si usted no lee un programa de gobierno, si no escucha, tal vez usted no tiene el tiempo de leer un plan de gobierno, pero hay programas donde llevan los candidatos y ellos pueden expresar, y por lo menos podemos percibir que se acerca más a los principios divinos. Cierre los ojos un momento. Hoy no voy a orar por ustedes, hermanos. Bueno, sí, pero yo quisiera que me ayuden a orar por los, antes al principio oraron, pero volver a hacerlo así rápidamente, orar por las elecciones del 2022. Y quisiera que me ayude diciéndole así: Dios, guíanos. Ayúdanos como nación, Padre Santo, a elegir a los mejores candidatos, al mejor candidato para gobernar este país. Ayúdanos, Dios, a elegir las personas que tengan mejores principios cristianos, que se acerquen más a los principios bíblicos, a lo que tú has establecido para generar bendición sobre esta nación. Espíritu Santo, guíanos a nosotros, a cada uno, a cada persona que tiene la posibilidad de emitir el voto, a saber escoger entre ellos, Señor. Pero también nos adelantamos y oramos, Dios, para que tú traigas sabiduría sobre nuestros gobernantes, desde el presidente hasta todos los ministros, el poder ejecutivo, sobre los legisladores, Señor, que son los que establecen políticas, leyes sobre esta nación, sobre los jueces, sobre los magistrados, Señor, para que ellos puedan guiar a esta nación en rectitud, en justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones, a entender, Dios, que como cristianos también tenemos responsabilidades, y no solo el gobierno, Señor, sino también de involucrarnos en nuestras comunidades, con nuestras asociaciones de desarrollo, con las municipalidades de nuestros cantones, Señor, con los gobiernos locales, con las asociaciones, comités de los barrios, Señor, que ahí como cristianos nosotros deberíamos, Señor, dar ejemplo, ser de bendición, poder entrar, acercarnos ahí y tener personas claves, Dios, en cada uno de esos gobiernos pequeñitos que son los más cercanos a nosotros. Permítenos, Dios, ser la sal de la tierra. Permítenos, Dios, dar sabor a este mundo, dar sabor a nuestra comunidad como cristianos que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.